Bueno, este martes se dio a conocer una nueva encuesta Adimar correspondiente al mes de junio y el presidente Sebastián Piñera bajó solo un punto en la aprobación, tiene un 39%, pero eso estadísticamente es poco significativo. La desaprobación alcanza un 51%. La ministra de Educación, Carolina Schmidt, tuvo un alza de 6 puntos en su aprobación y llegó al 41%, mientras que su reemplazante en el CERNAM, Loreto Seguel, tiene un 70% de aprobación. Queremos conversar de estos datos. Estamos con el cientista político de la UDB, Fernando García Nadaf. Fernando, gracias por venir nuevamente. No quiero dejar pasar la nota que veíamos recién, porque lo estábamos comentando mientras estaba al aire, y la pregunta que me cabe hacerte es si efectivamente tú sientes o tienes antecedentes que digan que los candidatos que no son apoyados por las dos grandes coaliciones tienen espacio objetivo para poder alcanzar una votación significativa en estas elecciones de noviembre. Yo creo que objetivamente sí tienen. A ver. ¿Y sabes por qué? Porque hay un dato que la gente se ha pasado, o realmente cuando no se toman a veces las cámaras, se instala una realidad, y la verdad que la realidad que se instaló es que que fue una votación en las primarias increíble y que Bachelet prácticamente no tiene competidores. Pero la verdad que lo único que sabemos realmente a ciencia cierta, viendo los números, es que la gente que votó en esta primaria son 2.318.000 votos, menos que la gente que votó en la municipal. 2.318.000 votantes políticamente activos que sí votaron las municipales, que esta vez se restaron. 2.318.000, es decir, 3 veces más que la votación de la derecha, ¿no es cierto? Y un poco menos que la votación total de la concertación. Es decir, todos estos candidatos tienen hoy día un gran potencial. ¿Sabes por qué? Porque esta gente que no fue a votar por sus presidentes, son 2.318.000, no fueron a votar por la máxima autoridad. Los que no pudieron votar porque estaban afiliados a partido, porque estaban mal inscritos. Esos son muy pocos. Son marginales respecto a eso. Son muy pocos. Estamos hablando de 2.318.000. Además, si tú comparas que esta va a ser una elección presidencial y la municipal, que tuvo una participación incluso mejor, el doble de la gente que participó en la primaria participó en la municipal, es muy probable que en la presidencial incluso vote más gente. Por lo tanto, estos tipos van a tener, no sé, hay un espacio electoral de gente que no quiere votar ni por, o que por lo menos en esta primaria no quiso expresarse ni por la concertación ni por la alianza, que estamos cercanos de 2.500.000 votos. Por lo tanto, es una barbaridad de votos. Entremos al tema que nos había convocado en un principio y tiene que ver con esta encuesta Adimar, donde el presidente baja un punto, pero insisto, estadísticamente no es relevante, está en 39% de aprobación. ¿Por qué no tiene más? Y te lo pregunto generalmente, de los últimos gobiernos que uno ha visto, el último año suele ser, y más aún los últimos meses, suelen ser encuestas bien favorables al presidente que está dejando el cargo. Y en esta oportunidad el presidente Piñera no logra remontar de esos 39-40. ¿Por qué no tiene más adhesión? Lo que pasa es que yo creo que el sector del presidente Piñera está en muy mala posición, ¿no es cierto? Efectivamente, él sale elegido con una mayoría del país, pero uno puede presumir que mucha gente que votó y que le dio esa mayoría al presidente Piñera es gente que también estaba cansada con la concertación, por lo tanto va y se suma y se instala. Pero ¿qué es lo que pasa? Desde el año 2009 hasta hoy día, tú tienes un país que ha sido tomado por movilizaciones sociales, que se han instalado temas que no son del gobierno, que no son de la derecha, si tú quieres. O sea, si estuviéramos hablando por acá, por agenda del gobierno, estaríamos hablando ¿no es cierto?, por desempleo, por crecimiento, por empleo, por crecimiento. Pero los temas que están instalados o que se están instalando tienen que ver con gratuidad de educación, o que tienen que ver con asambleas constituyentes, o con el fin de las AFP. Son otros temas que no son temas que le gustaría a la agenda del gobierno o de las derechas, digamos, instalarse. Por lo tanto, si tú quieres, la agenda pública está corriendo por otro camino. Hay otros intereses de la gente y eso evidentemente no favorece al gobierno. Luego tú tienes dos elementos objetivos, que es la campaña municipal y la campaña primaria, donde nuevamente te deja el mismo registro, es decir, que la agenda de la derecha está quizás en su peor piso. Estábamos hablando recién, cerca de 800.000 votos participaron en las primarias de la derecha, que es más o menos parecido a la gente que votó por la derecha en las municipales. Entonces tú tienes más o menos ese piso. La mayoría del país no está alineada con ese sentido, y tampoco si apuntas a lo mismo, tampoco está muy alineada por la concertación o nueva mayoría, como le quieres poner. De ahí lo que hablábamos recién, digamos, porque es demasiado el espacio que queda hacia. Ahora, hay mucha experiencia internacional. La gente dice, bueno, estos abstencionistas no votan. Es mentira lo que te estoy diciendo, que estos 2.618.000 personas que no votan en las primarias y que votaron por las municipales, sí votan. ¿Te das cuenta? Uno, sí votan. Y segundo,
hay muchos casos internacionales. Recientemente tuvimos la elección en Irán, tuvimmo el caso de Egipto, donde de repente salen los abstencionistas y votan y dan vuelta a las situaciones. Estas yo creo que son situaciones que perjudican al gobierno y por eso lo mantienen dentro de esta situación de ¿Se podría hacer una estimación, así como están las cosas, con una agenda paralela que tú me acabas de explicar, de lo que la gente está demandando versus lo que se está trabajando fuertemente como empleo, etcétera? ¿En cuánto podría terminar esta administración? Yo sé que no eres adivino, pero hay una tendencia que se mantiene de aquí a fin de año. ¿Cuánto? Claro, mira, yo creo que lo que pasa es que en política, tú sabes, tiene que ver cómo uno se imagina las cosas. Entonces, es difícil que esa imaginación que tengamos de aquí a noviembre sea de acuerdo a la agenda que le interesa o que sea funcional para un discurso de derecha. No creo que de aquí se instale la idea de que, oye, estamos mejor, pues ya se instaló, que tenemos mejor empleo, que estamos crecimiento. Todo lo contrario, las últimas cifras económicas no han sido muy buenas, muy favorables, que podrían haber sido funcionales a permitir el crecimiento de la votación de la derecha, ¿te das cuenta? Todo lo contrario, vemos que baja, por lo tanto, podría perjudicar aún más esa evaluación económica que podría tener votante. ¿Ah? Y por otro lado, tú tienes que además van a seguir las movilizaciones de aquí a noviembre. O sea, ya tenemos en 2 días más un paro, tenemos nuevas movilizaciones, el tema educacional no se ha solucionado, tenemos 4 años sin el tema educacional, surgen nuevas demandas, por lo tanto, el ambiente, el contexto electoral para el gobierno, para la derecha, no es para nada bueno. Lo que se mantiene estable absolutamente y con muchas cifras positivas son las relaciones internacionales, 75% de aprobación. Esto está cruzado única y exclusivamente por lo que estamos esperando de la sentencia en La Haya por el litigio marítimo con Perú, o es un tema que en general a los países las relaciones internacionales los alinea dentro de una buena percepción. Yo creo que hay 2 elementos que son importantes. Por un lado, efectivamente, casi no se habla de relaciones internacionales, se habla muy poco. Entonces la gente que contesta la encuesta, uno podría presumir, ya que no está en la agenda, se queda con la idea media pachotera, incluso decir, sí, que orgullo nacional, creo yo, pero sí hay otro dato objetivo que es el tema de La Haya, ¿no es cierto? Que, ojo, que en las últimas semanas no ha aparecido, pero sí se espera que esto vuelva a aparecer en los días siguientes. Si es que si el tema de La Haya, no sabemos cómo va a salir, pero hay algunos que están diciendo que puede salir realmente para cualquier lado. Si eso realmente se interpreta como una pérdida de la postura chilena, yo creo que en este término, en tanto la popularidad de Moreno o la buena evaluación de relaciones internacionales podría bajar fuertemente. Ahora, hay otro tema, que es que en general la aprobación de los conglomerados políticos igual sigue siendo bastante baja. La Alianza tiene un 35% de aprobación, la Concertación un 27%, y es un año electoral. Esas cifras que muestra Dimarca en este mes ¿crees tú, se pueden remontar? No sé si tiene que ver con el poco interés. ¿A qué se puede deber este 35-27? Yo creo que coincide con lo que estábamos recién hablando. ¿Te das cuenta? Son más o menos, están más o menos en la misma. Yo soy de la idea que efectivamente hay casi un tercio de este país que no se está viendo identificado con estos 2 grandes conglomerados y que esto va en aumento. Mira, si tú ves cuánta gente votó en la última elección presidencial, de la izquierda extraconcertacionista, es decir, si tú sumas los votos de Marco Enríquez Ominami y los votos de Arrate, tú tienes más o menos que son 1.800.000 personas que realmente fueron y votaron por esta gente. Okay. ¿No es cierto? ¿Sí? Si tú consideras que hay algún tipo de similitud entre este voto desencantado que no quiso participar en las primarias, ¿no es cierto?, que puede ser por cualquier motivo, pero por cierto nos están dando una señal que no quieren estos tipos, tú tienes que hay una diferencia de casi 500.000 votos. ¿Te das cuenta? Es decir, perdón, claro, 500.000 votos. Lo que estoy tratando de decir es que yo creo que el desencanto, y uno lo puede percibir quizás en la calle, quizás estas encuestas también te lo están demostrando, es que cada vez hay más fuga de estos 2 sectores, por el desencanto, por los temas de la agenda que estábamos hablando, por lo tanto se vuelve cada vez más inmanejable en la mantención de la situación de poder que tienen hoy día. En algún momento va a tener que cambiar, ¿no es cierto? O se cambia, digamos, por propias reformas internas de los propios conglomerados o por el voto de la gente. Hay también cifras de esta Dimarca que a uno le da la sensación que hay ciertos ministerios, ¿cómo decirlo?, regalones, si tú quieres. O sea, está un CERNAM que tiene a una ministra, Loreto Siguel, que ha estado poco visible en la agenda y sin embargo tiene adhesión del 70%. ¿Qué pasa con esa sensación de que aparentemente hay ciertos asuntos que tienen poca visibilidad, pero igual la gente pareciera dar una adhesión importante al punto de llegar a un 70%? Es que yo creo que en estos casos, por ejemplo, el caso CERNAM, yo creo que está más o menos parecido a relaciones internacionales, que realmente no tiene que ver tanto cómo la gente vive su vida,
sino más bien como la imagina. ¿Te das cuenta? Que es distinto en el caso de economía, de salud, de educación o empleo. ¿Te das cuenta que realmente es como tú vives la vida, como tú realmente la percibes en forma más inmediata? Si tú no tienes empleo, digamos, tú vas a decir, chuta, no, la situación económica del país está mala, por lo tanto tú vas a atribuirle allá. Si tú tienes una mala salud, vas a atribuirle para acá. Pero el tema del CERNAM, ¿te das cuenta? Probablemente tiene que ver con otras condiciones, ¿no es cierto?, que quizás no se van a reflejar, y la gente tiende a, en esa ignorancia, digamos, en esa falta de variables para evaluar, probablemente tiende a favorecer. Quiero llevarte a otro tema, Fernando, que tiene que ver con una información que dimos hace poco. Aprovecho de comentártela. Hoy oficializó Camilo Escalona su postulación para la circunscripción Biobío-Costa. Eso significa que va a correr como dupla del pacto con Alejandro Navarro. ¿Qué te parece a ti esa dupla? Navarro ha dicho que es una mala estrategia porque no se conseguiría el doblaje allí. ¿Qué impresión te generó eso? Y desde el punto de vista del mapa político, ¿es una buena o mala estrategia si es que quieren efectivamente doblar en la concertación? Yo creo que en este caso el senador Navarro tiene razón. O sea, es difícil que se doble, porque los dos están apuntando a un electorado que es relativamente similar, sobre todo hoy día que tú tienes una configuración simbólica de la nueva mayoría, correcto, que es más o menos la misma gente. ¿Te das cuenta? Yo creo que si tú hubieras puesto ahí un segundo candidato mucho más cercano a la ADC, mucho más de centro, incluso un PPD, podría haber tratado de recibir más votación desde un electorado de centro, lo que habría favorecido la votación. Entonces tú vas a estar peleando por el mismo electorado, lo que puede probablemente dejar espacio para la derecha de ocupar ese espacio. ¿Te das cuenta? Entonces, efectivamente, en este caso tiene razón Navarro, perdón. Por otro lado, yo creo que Escalona no se la tiene fácil. Yo venía escuchando recién sus declaraciones, él ni siquiera cuenta con un apoyo interno de bases, ¿no es cierto?, que están condicionando el apoyo a Escalona. Yo creo que después de los últimos años Escalona no ha generado una muy buena imagen, si tú quieres, ¿no es cierto?, una buena sintonía con la gente. Además hay este tema de que, bueno, ahora lo instalan allá con una votación que quizás parece un poquito cuestionable, ¿no?, y que él construya su argumento en torno a la ética, ¿no es cierto?, cuando uno sabe que quizás, cuando uno piensa que los políticos están repitiendo o son las caras que no se renuevan, es probablemente una de las primeras imágenes que se tienen, o sea, está, ¿cómo se llama?, top of mind, está como en la punta de las imágenes referenciales de aquellas políticas que a veces uno quiere cambiar, Escalona, etc. Por lo tanto, yo creo que se la tiene muy difícil. Y yo creo que tiene razón aquí el señor Navarro, efectivamente se las tiene muy difícil para hacer un doblaje en una zona donde la concertación sí tiene muchas posibilidades, podría haber tenido posibilidad de hacerlo, digamos. Fernando, muchísimas gracias por haber venido a comentar estas cifras de la política y también este anuncio del senador Escalona. Que tengas un buen día. Gracias. Gracias.